otro de los temas que me parece que son interesantes de este día y les propongo hablar sobre ello, analizarlo, es esta renuncia hoy en la mañana, una renuncia abrupta del director del Consejo Nacional contra Terrorismo de Estados Unidos, un alto funcionario de la inteligencia de Estados Unidos que renuncia y dice que su conciencia no le permite seguir adelante porque no está de acuerdo con la guerra contra Irán y que no hubo ninguna evidencia de una amenaza real de Irán contra Estados Unidos y que todo esto fue manejado por la presión de Israel y de algunos medios de comunicación y otros factores de poder que empujaron esta decisión. ¿Cómo ves el tema, Arnoldo? Pues es la fractura ya de la coalición MAGA. O sea, leí el historial del tipo, bueno, pues no es precisamente un humanista, sino es alguien que creyó en las primeras promesas de Trump, de que era primero América, pero en términos de economía y de no andar saliendo esta autarquía que quieren vivir, ¿no? Pero no deja de ser una descalificación brutal. Pero me imagino que no es el único. Es más, creo que por ahí hay otro personaje que habla muy bien de él, otro cercano a Trump, ahorita se me va a ir el nombre, de los ideólogos del trumpismo, que lo respalda un poco, aunque ya salieron a darle una tunda y hasta de antisemita lo acusaron por culpar a Netanyahu de ser el que embarcó a Trump en esta aventura. Pues empieza a haber muchas grietas en el tema de la pues improvisadísima decisión de esta escalada bélica. Y bueno, aquí lo interesante es, va a dejar Trump a Netanyahu solo y van a dejar incendiado el Oriente Próximo, bueno, no es tan próximo a nosotros, pero sí a Europa, con estas situaciones que volverán a darle otro revés a las intenciones de Trump de mantener su coalición con el tema de la crisis que puede traer la economía, ¿no? Pues yo creo que vamos a ver muchísimas más cosas como estas. Además, bueno, falta todavía, bueno, y estaba leyendo que hay un incendio en el portaaviones, perdón, Ford, ¿no? Que además lo están mandando de Venezuela al Golfo Pérsico, bueno, a las inmediaciones ahí, y que va a completar un año con la gente embarcada ahí en uno de los periodos más largos desde, creo que de la guerra de Vietnam, de una tripulación que no tiene pues, descanso, algún tipo de interrupción, ¿no? Entonces parece ser que también ahí puede empezar a haber problemas en las Fuerzas Armadas. El panorama en ese sentido es muy oscuro para Trump en cuanto a la aventura que quería tener rápida y fácil en Medio Oriente. No sé qué estas reacciones que puedan hacer surgir en relación con la política hacia nosotros, hacia Cuba, hacia México, ¿no? Pero sí, fue una noticia que brincó cuando nadie lo esperaba y que muestra que tampoco allá están tan sólidas las cosas, no ya con sus críticos demócratas o con ciudadanos inconformes con este tema, sino con quienes lo apoyaron y lo llevaron al triunfo, ¿no? Bien, Arnoldo. Gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema del director del contraterrorismo gringo que renuncia por las razones que hemos dicho? Alguien que fue miembro del ejército, boina verde, participó en 11 combates, entre ellos en Irak. Hombre de derecha, absolutamente sin ningún ultraderecha, incluso acusado de nexos con grupos ultraderechistas que en su momento señaló que no era así, pero bueno, ¿qué opinas, Temoris? Pues es un poco, o sea, bueno, es lo que mencionaba, ¿no? Agente de la CIA, perdón. O sea, fue boina verde. Sí, fue de la CIA y Trump, ya sabes que a todo el mundo cuando ya no le funciona, los hace pedazos y los descalifica y resulta que siempre fueron de lo peor, quién sabe por qué los eligió y los metió a las tareas en las que los puso, ¿no? Pero entonces de pronto ya dice, sí, qué bueno que se fue. En ese caso él dijo que era débil. Y vi un testimonio de un compañero suyo en la CIA que dice, débil, ¿de qué me hablas? O sea, el tipo era, pues, o sea, nadie que a nosotros nos quería bien, ¿no? Entonces, era un tipo brutal, es un tipo brutal, boina verde. En fin, pero que además, él era el director de contraterrorismo, era el director hasta hace unas horas, no sé en qué momento entrega. Hoy dijo que hoy que era inmediata, hoy mismo entrega el cargo. Pero es un hombre que tiene pues acceso a toda la información
sobre Al-Qaeda, sobre Irán, sobre Hezbollah, y ahora con el tema de que el crimen organizado también es terrorista, pues también tiene acceso a toda esta información. Y lo que él dice es, esto no era en el interés de Estados Unidos, y eso lo ha dicho un montón de gente. Irán no era ninguna amenaza para Estados Unidos. Irán no estaba construyendo ninguna bomba nuclear, todos son cuentos, por eso Trump ha estado inventando cosas un día, sí, yo otra distinta al día siguiente. Y hay mucho descontento en la derecha MAGA, porque ellos lo que siempre dijeron y lo que esperaban de Trump era que se concentrara en Estados Unidos y que dejara de andar con aventuras por todo el mundo. Y otra vez se dejó arrastrar por Netanyahu a esto. Me parece también importante que mencione el lobby. O sea, cómo los árabes, los musulmanes se ríen mucho de Estados Unidos, tienen un dicho que dicen que la cola mueve al perro. O sea, en lugar de que el perro mueva la cola, el perro sería Estados Unidos, la cola sería Israel. No, la cola mueve al perro. Porque tiene muchos instrumentos, se ha dotado de muchos instrumentos de opresión. Uno de ellos es pues, el caso Epstein, que hemos hablado, que es la recolección de compromat, de material comprometedor de los hombres de poder en el mundo anglosajón para poder presionarlos, chantajearlos y manejar o influir en sus decisiones. Por eso les ponía Epstein todas estas niñas que estaba traficando sexualmente. Pero el otro es que la mayor parte de los políticos en Estados Unidos reciben dinero de organizaciones pro-Israel para hacer sus campañas. Y de esa forma se aseguran de que lleven sus campañas a favor de esto. No solamente porque siempre sale aquí el argumento antisemita que dice, los judíos controlan. La mayor parte de los sionistas del mundo no son judíos. Ni todos los judíos son sionistas, ni todos los sionistas son judíos. La mayor parte de los sionistas del mundo son cristianos evangélicos. Y la organización más importante de apoyo a Israel en Estados Unidos, que tiene un mayor número de afiliados, se llama CUFI, se llama Cristianos Unidos por Israel. Pues bueno, pues estos tienen muchísima influencia en la política de Estados Unidos y hacen que Estados Unidos haga cosas que van en contra de sus propios intereses. Entonces, no solamente lo que se llamaba el gran consenso bipartidista por Israel, que decía que tanto los demócratas como los republicanos tenían que estar siempre apoyando a Israel, se empezó a romper primero entre los demócratas, pues porque ahí estaba el ala, digamos, izquierda, o que se presenta como de izquierda, que es que simpatiza con el tema palestino. Pero también ya se está rompiendo ese bloque pro-Israel entre los republicanos, entre la base trumpista. Por eso tenemos a extremistas de derecha, supremacistas blancos, como Tucker Carlson, hablando todos los días, durísimo, contra esta sumisión, contra esto de que sea la cola la que mueva el perro. Claro. Son señales de que se rompe, por un lado, la coalición trumpistas, por varias causas, pero esa es una de ellas, y por el otro, que se está rompiendo este bloque pro-Israel, tanto en la derecha como en la izquierda, en Estados Unidos. Bien, Temoris, gracias. Diana Fuentes, luego sé que tienes compromisos de salir, ya estamos 2:57, ¿quieres postrecito? ¿Quieres agregar algo sobre estos temas? Como tú desees, Diana. Pues postrecito y que agrega nomás, así lo mezclamos. Fíjate que yo pensaba que me parece que estamos, quizá no mucho tiempo de ver a Donald Trump gritar esa famosa frase de mi reino por un caballo, ¿no? Que aparece en Ricardo III de William Shakespeare. Porque previo a eso, ¿no? Ricardo III primero hizo de todo, es la encarnación del mal en la política.
Y creo que lo que estamos viendo es algo muy importante que en términos también de entender el poder y la manera en la que podemos interpretarlo, tiene que ver con darnos cuenta de que no se trata de bloques homogéneos. Los Estados Unidos y el poder político en los Estados Unidos no es un bloque homogéneo. Y entonces empieza a hacer agua, como han dicho antes, y creo que eso es muy importante. Y empieza a hacer agua también porque a los propios capitalistas norteamericanos no les está viniendo bien la guerra. Si el precio del crudo, si el precio del petróleo, si el estrecho de Hormuz no se abre, si esto eleva los costos, entonces las tensiones internas van a ser cada vez mayores y espero ver esa escena de ese señor, ¿no? Vendiendo su reino por un caballo para salvarse el mismo. Ojalá así sea. Ese sería un gran postrecito. Muy bien, gracias Diana, muy amable. Arnoldo Cuellar, postrecito, por favor. ¿Ya te va? Ah, No, pensé que ya decías adiós, Temoris. no, rápidamente comentar nada más. Yo sé que no es mucho de las simpatías acá de nuestro chat, pero hoy se presentó por parte de la organización México Evalúa el estudio Radiografía de la Impunidad 2024, que sobre todo revisa el papel de las fiscalías. Acá en PopLab nos fue muy útil los estudios de esta organización cuando revisamos el desempeño de Carlos Amarripa con números objetivos, con números hechos por una organización externa, que bueno, desde luego Amarripa era pésimo, pero las 32 fiscalías del país andan todas en las mismas, y la federal también, como ya no lo comentamos, pero como lo vimos en esta justificación para no entrar a preservar los espacios donde se llevó a cabo la captura y cuando hirieron al Mencho, y que ahora se está justificando un mes después pidiendo disculpas sobre el tema, ¿no? El mayor problema de la impunidad que tenemos en México está en las fiscalías. Yo todavía no leo el estudio, ya lo bajé, lo presentaron hoy a las 9 de la mañana, pero es interesante ver esta evolución, porque por más que les hemos metido dinero, recursos, se ha cambiado la ley, se estableció el proceso penal acusatorio, las cosas no caminan. O sea, la profunda corrupción que existe en todas las fiscalías del país, la designación de fiscales por razones políticas más que con profesionalismo, el hecho de que sean organismos sociales los que los evalúen y que no hay una capacidad de autoevaluación del propio gobierno hacia estas fiscalías, el haberles dotado de autonomía, que lo único que hizo fue hacerlas escapar de muchos controles y además hacer que los gobernadores o el presidente de la República evadan la responsabilidad, cuando al final de cuentas la tienen toda en la designación de los fiscales. Es uno de los más grandes hoyos negros, de uno de los problemas que nos azotan gravemente, que es la inseguridad y que tiene que ver con todo, ¿no? Con las desapariciones, con el alza en los homicidios, con la incidencia delictiva, con el crecimiento de las organizaciones criminales, estas organizadas que ocupan territorios completos. Entonces, creo que es muy importante echarle una ojeada y verlo con ojo crítico también, ¿no? Pero son datos, sobre todo tomados de los conteos que hace el INEGI. Por eso es 2024, porque llevan el retraso que también lleva el INEGI en sus estadísticas. Entonces, nada más, hay recomendar su lectura, Julio, Temoris y Diana, a quien les interese el tema, ¿no? Oye, el tema de los micrófonos ha estado muy complicado. Sí, siempre ando con todo esto, pero bueno. Temoris, para cerrar, por favor, postrecito. Oye, bueno, de lo que decíamos hace un rato se me pasó a mencionar, la familia Fanjul de Miami es uno de los principales donantes de Marco Rubio. Es una familia que practicaba el esclavismo en Cuba, en sus cañaverales. Ellos son una gran familia que se hizo rica a partir del cultivo del azúcar. Se fueron de Cuba tras la revolución, pero siguen teniendo cañaverales tanto en Florida como en Dominicana. En Dominicana tienen graves denuncias y problemas sociales porque mantienen a sus trabajadores viviendo en comunidades sin servicios y terribles, o sea, también pues acostumbrados a cómo se comportaban en Cuba. Por eso se hizo la revolución, para correr a gente, a miserables como los Fanjul. Y también en Florida tienen acusaciones por explotación de migrantes, al mismo tiempo que apoyan las políticas extremas
que los políticos republicanos de Florida, como Marco Rubio, imponen para perseguir a los migrantes, al mismo tiempo los explotan y los utilizan. Entonces, estos sinvergüenzas son de los que probablemente intentarán beneficiarse de esta apertura. Y mañana publico, por cierto, en mundoabierto.info, o sea, bueno, sobre esto publiqué en mundoabierto.info hace unos días sobre lo de Marco Rubio, y mañana publicamos escenarios sobre qué es lo que va a pasar en el contexto del desastre que está teniendo Estados Unidos en su guerra con Irán. Y nada más comentar para acabar que Rafael Gómez comenta, dice: maestra Diana, es usted lo mejor que nos ha pasado desde que Arturo Rodríguez fue por cigarros. Pobre Arturo, no fue por cigarros, fue por una cerveza de cero. Bueno, gracias. Gracias, Temoris, gracias. Saludos a nuestro querido y siempre extrañado Arturo Rodríguez, pero bueno, pues ahí seguimos. Gracias. Gracias, Arnoldo, Diana, Temoris, hasta pronto. Saludos a todos.